Buenas tardes para los que ya se pudieron conectar. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat y en un momento comenzamos. Bueno, pues la anterior sesión, que fue la número 19, el viernes de la semana pasada, analizamos la última de las ciencias sociales que vimos, que vamos a ver acá, que fue la filosofía, que fue motivo, por cierto, de un trabajo para otorgar evaluación o calificación. Ya salimos de esa parte de las ciencias sociales y ahora vamos a analizar el último bloque de su libro, que es el bloque número 4. Es el último bloque y ya empezamos a hablar acerca de instituciones de Estado. Vamos a analizar primero qué son las instituciones de Estado, cuáles son las más importantes que existen en nuestro país, cuál es su función, cuál es la finalidad, y haciendo desde las ciencias sociales y utilizando todo lo que hemos visto hasta ahora, las diferentes escuelas de interpretación como el estructural funcionalismo, el marxismo, los que vimos en aquel bloque al principio de este proceso de educación a distancia y un poco en el primer parcial, positivismo. Luego, transitando por las diferentes ciencias sociales, hacer un análisis ahora de las diferentes instituciones que nos gobiernan. Es la parte culminante de introducción a ciencias sociales, porque a partir de aquí, con todo lo que ya traemos de los temas anteriores, nos debería de permitir hacer un análisis mucho más profundo, mucho más crítico, mucho más incluso certero que antes juzgar desde muy por encima, sin conocimiento de causa, cuál es nuestra realidad mexicana. Entonces, bueno, eso analizaríamos con la clase el día de hoy. Entonces nos vamos a ir en ese sentido. Lo que vamos a hacer como actividad es las notas que se van a tomar de clase, una pregunta de corte o de tipo reflexivo y si da tiempo, si es que diera tiempo, ver un video donde se hablan de las diferentes instituciones de Estado. Es un tema que nos va a llevar varias sesiones porque está la institución o las instituciones de corte político, y ahí tendremos que analizar todas las que existen y después de describirlas y cuál es su finalidad, hacer una crítica constructiva respecto a cuál es su trabajo, cuáles son los grandes pendientes. Luego nos iremos a las económicas, haciendo un análisis respecto a cuál es la función que tienen, cómo están haciendo su labor, cómo deberían de transitar, y así las diferentes instituciones que están divididas por rubros de estudio o a qué se dedican. Entonces también nos va a llevar varias sesiones, alrededor de unas 5 o 6 sesiones, poder hacer un análisis completo de cuáles son las diferentes instituciones de Estado, pero ya metiéndole la parte crítica, que era nuestra intención desde el principio, tomar la asignatura de ciencias sociales para, de acuerdo a lo que hemos visto, poder hacer un mejor análisis de la realidad que tenemos enfrente. Y eso es lo que haríamos el día de hoy, que es la sesión número 20, y que por cierto, recordarles que están abiertas ya las carpetas en Drive 20, 21 y 22 para esta semana.
Y también recordarles que en esta semana y en la pasada hay cierta flexibilidad para que puedan subir sus actividades hasta el viernes, puesto que están en periodo de exámenes. Total que estas sesiones son para evaluar el siguiente parcial, ya no el segundo, para el parcial tercero o parcial final. Entonces, bueno, que hay cierta flexibilidad en cuanto a en estas sesiones para subirlas hasta el viernes, con el único fin de que puedan dedicarle tiempo suficiente a las evaluaciones de las otras materias. Así que, pues, se esfuercen, pongan todo de su lado, hagan el esfuerzo necesario para salir bien en este proceso de evaluación. Y bueno, a manera de introducción, aún sin meternos todavía al desglose específico de lo que es cada una de estas instituciones, pues son todas aquellas, consta que todavía estoy en la parte de introducción, son todas aquellos organismos, instituciones que dependen del Estado. Entiendas Estado como gobierno, en cualquiera de sus tres órdenes. Por si no saben, el gobierno o el Estado se divide en tres órdenes, se les llama tres órdenes de gobierno. El nivel más básico es el municipal, de ahí le sigue el estatal y por último el nivel federal. Entonces, estas instituciones incluyen los tres órdenes de gobierno. Algunas son de tipo federal, algunas son como por ejemplo decir Secretaría de Educación Pública, es a nivel federal. Algunas son a nivel estatal, como decir Secretaría de Educación Veracruzana, SEP con V en lugar de P. Y hay otras instituciones incluso que son del Estado, pero son de los municipios, que son las menos, las que más proliferan, las que más son abundantes y más son reconocidas, son las instituciones a nivel federal, porque sin importar el Estado, sin importar el municipio, aplican, son vigentes. En cambio, las estatales y municipales solamente tienen importancia en su municipio o en su estado, no pueden ir más allá de, hablando del ejemplo que les puse de educación, la Secretaría de Educación de Veracruz no puede establecer programas de estudio, acuerdos y que se implementen en Puebla o que se implementen en Coahuila o en Baja California. En cambio, la Secretaría de Educación Pública puede emitir estos mismos principios que les mencioné y son aplicables para las 32 entidades federativas. Por lo tanto, son más trascendentes o más importantes las instituciones de Estado a nivel federal. Y si ven las que están puestas aquí en la imagen, son todas. Todas ellas son parte de estas instituciones a nivel federal que son más importantes, más trascendentes que las del Estado. Todo esto a nivel de introducción. Vamos a analizar en los próximos minutos cuál es su función, cómo se clasifican o cómo se dividen, porque aquí están así como que revueltas, ¿no? Vean en el caso de la Zagarpa, en donde se relaciona aspectos de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, y está junto al de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, en esta imagen están revueltas, pero hay una forma de clasificarlos de acuerdo a cuál es su objeto de estudio, a qué se dedican, pues, y eso lo analizaremos en la clase de hoy. Por lo tanto, hoy vamos a analizar a las instituciones de Estado de manera general, haciéndole un poco de énfasis a lo primero que trae su libro, son las económicas. Y si podemos ahondar en la parte económica después de plasmar a grueso modo en qué consisten, pues nos iremos a eso al final de la clase. Cualquier duda que surja, la ponen en el chat y en algún momento, tal vez cuando se transmite el video, si llegamos ahí, lo pueda yo revisar. Entonces, bueno, nos vamos ya al contenido. A partir de acá, sí, ya empezamos a tomar notas respecto a lo que vamos a analizar. Vean, algunas instituciones de Estado mexicano son estas que se plantean aquí. Si las logran apreciar, muchas de ellas las reconoce inmediatamente incluso por el logotipo. La mayoría de las que son del Estado casi siempre presentan una tipografía o una forma de colores y de formas que te hacen entender que son instituciones del gobierno. Como por ejemplo la que ven ahí que dice Secretaría de Educación Pública, los colores que presenta, las formas de las letras, les decía yo. La otra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, igual los colores, el tipo de letra, aunque hay otras instituciones que sí tienen una cierta autonomía
más importante respecto al Estado. Es decir, son instituciones del Estado, pero presentan cierta autonomía. Y qué bueno. Y voy a poner el ejemplo del que está en el margen superior derecho, el INE. Antes de que existiera este organismo, esta institución del Estado mexicano, que ya saben que se encarga de llevar a cabo el proceso electoral cuando se hacen elecciones, dar las condiciones, los candidatos, las urnas, el conteo de los votos. Entonces, esta institución, el llamado INE, antes era IFE. Y antes de ser IFE, de una manera muy ilógica en nuestro país, cuando se llevaban a cabo elecciones, el conteo de los votos lo hacía el propio gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, que es una subdivisión del gobierno central. Y esto era una total aberración en la modernidad. ¿Cómo es posible que un país cree elecciones y ellos mismos son los encargados de controlar y contabilizar los votos? Eso, haciendo una crítica desde una ciencia social que es la historia, permitió que durante más de 70 años se pudieran hacer fraudes electorales a nivel federal, pero nos salimos del ojo de nivel federal, me refiero a los presidentes. En los estados hubo muchísimos fraudes electorales cuando se elegían gobernadores. Por eso durante más de 70 años nunca gobernó ninguna otra fuerza que no fuera el PRI. Y mucho tiene que ver con que no existía una institución de Estado para llevar a cabo los votos, los contaba el propio gobierno, los contaba la Secretaría de Gobernación. No es sino hasta ya en épocas no tan lejanas, cuando gana Vicente Fox, por primera vez gana el PAN, es cuando se estrena el IFE, no INE. Antes era Instituto Federal Electoral. Y curiosamente, cuando hay un organismo autónomo del Estado, es cuando gana el PRI y hay alternancia y se acaba todo este control por parte del Estado, perdón, del partido oficial, que era el partido que gobernaba, es decir, el PRI. Entonces, estas instituciones de Estado, en algunos casos y debido al objeto de estudio o a lo que ellas se dedican, deben de tener cierta autonomía con respecto al gobierno. Y es el caso del ahora INE, que se encarga de los procesos electorales, pero tienen autonomía para no ser controlado por parte del Estado. En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también tiene cierta autonomía. Por ejemplo, el Congreso de la Nación, el Ejecutivo, el presidente puede decidir cualquier cosa que se le ocurra, y la Secretaría de Hacienda tiene autonomía de estar a favor o en contra, de disentir, e incluso tienen la autoridad de decir no, porque tienen su propio gobierno, tienen un gobierno interno. En el caso de otras instituciones, sí son controladas casi en su totalidad y tienen muy poca autonomía con respecto al Estado. Sin embargo, en aspectos importantes como el sistema judicial, económico, las elecciones, sí hay autonomía para que el Estado no imponga lo que a su conveniencia quiera dictar. En el caso de la Secretaría de Educación Pública, está controlada por el Estado hasta el nivel medio superior. A partir de la educación superior, a pesar de que están afiliados o quien valida a esos estudios es la Secretaría de Educación Pública, tienen completa autonomía. Son universidades autónomas, la inmensa mayoría, salvo aquellas que dependen directamente del Estado, que son muy pocas, incluyendo las escuelas públicas, tienen autonomía. Por ejemplo, en Veracruz, el decir la Universidad Veracruzana tiene autonomía con respecto al Estado. El decir UNAM tiene autonomía. De hecho, parte de sus siglas, Universidad Nacional Autónoma de México, tienen autonomía. Pero qué bueno, porque si no, nos pasaría en estos países que de tinte socialista, comunista, en donde modifican todo para hacer que el sistema educativo, los medios de comunicación estén a favor del gobierno. Es aquí, y a partir de aquí empezamos a tomar notas, la importancia de las instituciones de Estado. No son otra cosa más que el contrapeso del poder. El hecho de que el gobierno se divida en instituciones de Estado para brindar los servicios a la sociedad permite un contrapeso y que no haya absolutismo. Entiéndase por absolutismo cuando una sola persona decide todo. A eso se le llama en épocas modernas presidencialismo.
y durante muchas décadas luchamos en contra del presidencialismo, ese presidente todopoderoso que decía esto y esto se hacía y que controlaba todo, y que tristemente en las últimas fechas, pues debido a que en las elecciones del 2018, pues arrasó una sola fuerza política, casi no hay contrapeso. El Congreso está controlado por un solo partido. El Ejecutivo, el presidente, pertenece a ese partido. Nos queda de contrapeso el sistema judicial y sin embargo fue removido el titular para poner a alguien que pertenecía a las filas del partido oficial. Ese es el peligro. Y como estamos en un punto de vista crítico, debemos analizar las instituciones de Estado desde esa manera. Son como que la salvación para evitar que nos ocurra algo como, por ejemplo, Venezuela, en donde las ideas de un solo político pues nos pueden llevar al caos, ¿no? Se supone que en nuestro país contamos con instituciones fuertes y sólidas que evitarían que eso suceda. Y hay que empujar a que eso sea así y denunciar y luchar para que siga siendo así. Entonces, bueno, esas son las principales instituciones de Estado. Se dividen a nivel político y más bien a nivel país. El más importante es el Congreso de la Nación, que está dividida en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Por otro lado, tenemos instituciones políticas como el INE, pero también hay otras como el TRIFE, que es el Tribunal Electoral, pero también hay otras como los mismos partidos políticos, como los que ya conocemos, las fuerzas más importantes, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Verde Ecologista, entre otros. También hay instituciones de Estado del sector salud. Aquí ponemos la imagen del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hay otras más. Estas instituciones de Estado están emparentadas directamente con el gobierno, aunque en el caso del IMSS, y es una información que deben de saber a pesar de ser muy jóvenes, no es un servicio que te regale el Estado. El trabajador que está afiliado al IMSS es porque paga una cuota mensual, bimestral o quincenal, junto con el patrón o el empleador, y con ese dinero es que tiene acceso al servicio de salud, incluyendo cosas complejas como quimioterapias, como cirugías, cosas complejas, o la atención médica inmediata, pero no son gratuitas, no te las regala el gobierno. El trabajador afiliado al IMSS paga una cuota que le descuentan de su salario quincenal, mensual o bimestral, y otra parte más la pone el empleador, es decir, el patrón. Así que no es precisamente una institución gratuita, pero sí es controlada por el Estado. También tenemos en el ámbito educativo a la Secretaría de Educación Pública y a las diferentes subsecretarías de cada estado. Tenemos a nivel económico también instituciones. A lo mejor la que más reconocemos es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También está el Banco de México y otros organismos financieros que también son parte de estas instituciones económicas. En el ámbito de lo cultural tenemos al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que vela por mantener espacios culturales, rescata hechos históricos que resaltan la cultura mexicana. También hace una conservación de la parte antropológica y arqueológica de las culturas antiguas de nuestro México, me refiero al México prehispánico, por eso su logotipo tiene que ver con una simbología prehispánica. Que fue fundada en 1939. Por eso es que el año pasado el logotipo cambió a ese que ven ahí, porque se celebraban 80 años de su creación. En el 39 todavía gobernaba, ¿quién era? Lázaro Cárdenas, cuando se creó el INAH. Entonces, bueno, esas son unas de las instituciones de Estado que si logran percibir, atienden situaciones completamente diversas, no son enfocadas a un solo sector y tampoco se concentran a la parte política o económica, son multifactoriales. Vamos a analizarlas de una mejor manera a través de este esquemita. Voy a hablar acerca de su clasificación, la definición de instituciones de Estado mexicano, la finalidad que tienen, el análisis del contexto mexicano. Perdón, en la diapositiva hay dos veces clasificación, es solamente una. Ahorita aclaro cuál va en su lugar. Entonces, empezando con la definición.
la definición de institución de Estado mexicano. Para comenzar, una institución es una organización. En el caso de institución del Estado mexicano, es una organización fundamental del Estado que se dedica a procurar y garantizar el bien común. Repito, definición de instituciones de Estado. Son organizaciones fundamentales de un Estado o de un gobierno que procuran y garantizan el bien común. Esa es la finalidad, la función, la esencia de lo que es una institución de Estado. Esa es la definición. ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es la esencia? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su pretensión? ¿Cuáles son sus pretensiones? Las instituciones de Estado, en el segundo punto, que es finalidad. La finalidad son actividades destinadas a satisfacer una necesidad colectiva. Repito, son actividades destinadas a satisfacer una necesidad colectiva a través de diferentes instituciones, como las que vimos anteriormente, a través de diferentes instituciones. Garantizando una organización social adecuada. Garantizando una organización social adecuada y fomentando el bienestar social. Y esta última palabrita, subrayada, con negritas, entre paréntesis, con otro color, la esencia de una institución de Estado es justamente desemboca en fomentar el bienestar social. ¿Qué es el bienestar social? Es los beneficios que obtiene la sociedad al vivir en un Estado. ¿En qué se traducen? En un sistema educativo adecuado, por eso está la Secretaría de Educación Pública, en un sistema de salud eficiente, por eso está el IMSS o el ISSSTE, en un desarrollo económico estable, para eso están las diferentes instituciones económicas, como las que mencioné, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, las instituciones que mencioné anteriormente tienen pues la finalidad o desembocan en la generación de bienestar social. El bienestar social es el fin supremo de cualquier Estado. Lo que haga el gobierno, el Estado de cualquier país en México y en cualquier parte del mundo, debe siempre tener como finalidad, como principio básico, el generar bienestar social. Y repito, es importante que entiendan qué es bienestar social. El bienestar social no es otra cosa más que la estabilidad que te da un buen sistema educativo, un alto nivel económico, un buen nivel de seguridad, una adecuada infraestructura, que tengamos buenas carreteras, buen alumbrado público, buen sistema de drenaje, de que tengamos bajos índices de delincuencia y de corrupción. Todo esto, altos índices de felicidad, porque la felicidad sí es un parámetro que mide el bienestar social. No confundir con lo que se está pregonando en esta actual administración, donde se quiere poner a la felicidad como un medidor económico. Por eso recibió tantas críticas a nivel nacional e internacional el actual presidente de la República, cuando propuso que para medir el crecimiento económico se mida la felicidad. La felicidad sirve para medir el bienestar, y el bienestar es el resultado de la bonanza económica, porque todo mundo es feliz si no hay delincuencia, porque todo mundo es feliz si no hay inseguridad, si ganamos bien, si tenemos buena infraestructura, pero son cosas diferentes. Entonces, bueno, esa es la finalidad. Clasificación. ¿Cómo se clasifican las diferentes instituciones de Estado mexicano? Se clasifican principalmente en instituciones políticas. Voy más lento para que puedan tomar las notas suficientes. Instituciones políticas. Otra, instituciones económicas. Ahí van dos. Culturales. Ahí van tres. Me regreso acá para que las puedan ver.
son todas estas a excepción de la primera, que ese es el mismo estado. De salud, donde dice sector salud, esa es de salud, políticas, educativas, culturales y económicas. Es la clasificación de las instituciones. Hay muchas más clasificaciones, incluso una que podríamos agregar, que no precisamente es cultura y no precisamente es educación, son las deportivas o las del deporte, si queremos completar 6. Pero bueno, estas son las más importantes. Son estas mismas que están aquí, a excepción de la primera, que es más bien el Estado o el gobierno. Entonces se clasifican en instituciones políticas, económicas, culturales, educativas, de salud. Y si quisieran agregar una, las de tipo deportivo, porque también tenemos instituciones de tipo deportivo, como por ejemplo decir CONADE, ¿sí? Que impulsa el deporte en nuestro país y es una institución de Estado. Entonces, bueno, esa es la clasificación. Y bueno, hasta ahorita, definición, finalidad, clasificación. En la clasificación nos vamos a estancar muchísimo, porque ahí es donde vamos a analizar las de tipo político, económico, cultural, educativas y de salud. ¿En qué me falló donde puse 2 veces clasificación? En la última clasificación, o donde quieran, bueno, pueden poner en cualquiera de las 2 imágenes donde está clasificación, servicio público, porque el servicio público no es otra cosa más que las acciones que hace la institución para alcanzar el bienestar de la sociedad. Entonces, en realidad sí son 5 puntos, pero en lugar de 2 clasificaciones, que yo me equivoqué, uno era el servicio público. ¿Qué es el servicio público? Es las acciones en sí de las instituciones de Estado. Son los hechos, son las actividades que cada institución de Estado hace para poder alcanzar, detonar o desarrollar el llamado bienestar social. Entonces, ese es el servicio público, que es la puesta en marcha o la ejecución de las diferentes instituciones de Estado para la consecución del bienestar social. Hay una clasificación diferente de las instituciones de Estado, que no precisamente es como esta que está acá. Vean, esta. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que se clasifican en estas 5? Y si quieres poner las del deporte son 6. Pero hay otra clasificación más macro. Nada más se dividen en 2. Una son las del sector productivo. Sí, son del Estado, pero tienen una finalidad de lucrar, de obtener riqueza, de obtener ganancia, de alguna manera financiar al gobierno para las diferentes acciones que hace. ¿Cuáles son estas instituciones de Estado que son parte de este sector productivo? En México tenemos de manera reconocida 2 a nivel federal. Una es Comisión Federal de Electricidad, conocido con sus siglas como CFE, y la otra es Pemex. Estas 2 instituciones de Estado son parte del sector productivo. Es una clasificación. Por otro lado, las otras instituciones se dedican al servicio público, es decir, no lucran con la economía, más bien brindan un servicio a la sociedad que trae como finalidad lograr el desarrollo y el bienestar social. Entonces, repito, hay otra clasificación y en esa otra clasificación las instituciones de Estado se dividen en sector productivo como Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y por otro lado, aquellas que brindan servicio público. Entonces, bueno, vamos a ver, permítanme. Para que tengan también una idea. Es más bien texto, así que el audio no tiene mucho que ver.
Si algo de lo que mencioné no pusieron o si hay algo diferente, pues lo ponen, porque la finalidad del video es que le agreguen información. Voy a responder algunas preguntas que ahorita vi en el chat. Eh,
Para los que preguntaban que qué significa el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Era este de acá, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una institución de tipo cultural que es dependiente del gobierno o del Estado. ISSSTE, que aquí nada pusimos Instituto Mexicano del Seguro Social y alguien preguntaba por lo del ISSSTE. ISSSTE, sus siglas significan que lleva 3 S, es una I latina, 3 S, y luego la T y la E, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También preguntaban qué pasa con las empresas que son privadas, que de quién dependen. Tienen autonomía y sus fines son fines de lucro. Sin embargo, el que pone las pautas y las reglas para que puedan operar tales instituciones privadas es el gobierno, es el Estado, a través de sus estatutos, leyes y algunos principios que emanan del poder público. Es decir, una empresa puede ser el dueño, un consorcio de 5 personas y se dedican a, no sé, a tener un complejo deportivo. No depende del gobierno, sin embargo hay reglas que tienen que acatar y seguir porque es el Estado el que gobierna o administra, no tanto que se apropie de los recursos o de la infraestructura, sino que marca las pautas para que estas empresas privadas o instituciones privadas puedan lucrar, porque al ser privado la finalidad casi siempre es lucrar, es decir, y no se entienda mal el término lucrar, es generar riqueza, que por cierto hay instituciones de Estado que también lo hacen, como es el caso de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. A estas empresas que lucran y que son parte del Estado se les llama paraestatales. Eso es importantísimo que lo tomen como nota. Lo mencioné hace un rato, pero pues si no, también lo ponen. Ahí también alguien está preguntando eso. Estaba en chat privado, ya lo puse general, por si alguien quiere poner más dudas. Entonces, la palabra de paraestatal va todo junto, no es separado para y estatal es junto, paraestatal. Una empresa paraestatal es una empresa del gobierno, pero que este gobierno lucra con esa empresa, genera riqueza, como es el caso de Pemex. Y para que tengan una idea, en algunos años de nuestra historia, más o menos por la década de los 70s, 60s, nuestra economía dependía el 70% del petróleo. Así de importante era esta institución del Estado, que era Pemex. Y con el paso de los años y debido a que ya nos pasó una cosa muy grave, nuestro país se quebró económicamente con un presidente que se llamaba José López Portillo, porque nuestro país se petrolizó, es decir, le apostó todo al 100% al petróleo y el petróleo se cayó su precio, como pasó ahorita en meses recientes, y nos dejó en una economía pues muy precaria. Entonces, bueno, eso es lo que incluye este tema. Aquí están las cosas que tendrían que hacer. La pregunta reflexiva es, ¿cumplen las instituciones de Estado con su función? Y para que la contesten ahorita y al final del contenido la volvemos a revisar, ¿cumplen las instituciones del Estado con su función? O sea, si cumplen de manera adecuada. Y al final, después de ver todos los temas, regresaremos a esta